Buenas, un viernes más aquí, fieles a la cita en Café Conciencia para tomar un café, en charlar de cuestiones de ciencia y tomar conciencia. Por cierto, voy a ponerme en las gafas que ya con esta luz y esta edad. Bueno, voy a compartir un secreto con vosotros. Hoy es mi cumpleaños y bueno, pues llevo todo el día atendiendo al teléfono y esas cosas. Y a ver si nos centramos y os cuento lo que tenía pensado contaros. Bueno, en primer lugar, una advertencia. Voy a tener poco tiempo últimamente. He iniciado un máster ahora y bueno, pues en noviembre no nos veremos y lo que vamos a hacer es vamos a dejarlo para diciembre. Y luego en diciembre ya veremos si podemos seguir con todos los meses, una vez cada 2 meses, o nos vemos después en verano, o ya veremos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces hoy, aún así habíamos quedado para hoy, pues hoy quedamos. Y el próximo será el 26 de diciembre, el próximo Café Conciencia, el último viernes del año. Y bueno, pues esperemos que no haya muchas noticias malas que contar o algo, ¿no?, que transmitir. Como, bueno, venga, como os estaba comentando, quería contar con vosotros en este mes. He ido recogiendo algunas noticias que han salido y bueno, es normal que a mí me salgan, el algoritmo ya me tiene calado y que además de todas las noticias a las que uno accede, pues yo estoy especialmente sensibilizado a que algunas me llamen la atención. ¿Y por qué os comentaba esto? Pues os comento esto porque hace poco en clase, en psicofarmacología, una asignatura que doy en el Centro Asociado de Coslada, bueno, pues con los alumnos que teníamos en clase, pues comentando para explicar lo que son los circuitos de retroalimentación positiva y los circuitos de retroalimentación negativa, pues les comenté que Stefan Ransdorf eh, pues que ha decidido cambiarlo, el término, y no llamarlo retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, porque llevan a confusión, porque la mayoría de la gente, los que no están familiarizados con este lenguaje científico, por así decir, pues atribuyen sin querer, por esas asociaciones que hacemos, esos esquemas mentales que tenemos, esas conexiones que hacen biológicamente que conectemos conceptos y psicológicamente también, quiero decir, es el reflejo neurobiológico de las relaciones que establecemos a nivel conceptual. Pues aquello que lleva el adjetivo positivo, pues tendemos a pensar que es bueno, y lo que lleva el adjetivo negativo es malo. Y aquí simplemente se refieren a una relación entre dos partes, de manera que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Eso es una retroalimentación positiva. Cuando una aumenta y otra disminuye, es una retroalimentación negativa. Esa es la idea. Y entonces Stefan Ransdorf lo ha cambiado y dice desde hace tiempo en sus conferencias: retroalimentación amortiguadora a la negativa, porque lo que hace es amortiguar las diferencias, y retroalimentación amplificadora a la positiva, para tenerlo aquí, ¿no? Y digo esto porque lo que me llamó la atención es que, comentando que Stefan Ransdorf es la máxima autoridad de... Es que estoy moviendo esto a ver dónde encaja, cómo queda, para que me quede lo menos molesto posible. Pues que Stefan Ransdorf comentaba esto, y que Stefan Ransdorf es pues el de los científicos, de los climatólogos, de los que están estudiando, bueno, este en realidad es oceanógrafo, ¿no?, que es la máxima autoridad en corrientes oceánicas y fundamentalmente en la famosa corriente de la AMOC, que todos los europeos deberíamos conocer y nos debería sonar. Y me llamó la atención que en clase no conocían, o sea, los alumnos y alumnas que estaban en clase, digo y alumnas porque la mayoría son alumnas, que estaban en clase, pues quitando Fer, que estaba en clase el otro día y que está harto de oírme hablar del tema, y otro que es más o menos de mi quinta también, pues la gente más joven no tenía ni idea, ni idea. Esta es una asignatura ya de tercero, entonces, bueno, pues la gente joven es joven, pero son 23, 24, 25, 30, porque es la UNED, y bueno, pues que hay mucho rango, mucha variabilidad de edades, ¿no? Y sin embargo, no habían oído hablar de la AMOC y me sorprendió, ¿no? Cómo puede ser y cómo a veces perdemos perspectiva, precisamente
pues porque a ti te llama la atención, porque todas las noticias que han salido las has leído, porque has estado atento y parece que el resto de la gente también, y no, y el resto de la gente, cada uno, pues la inmensa mayoría, y fíjate, de la gente más joven, que es la que tiene más futuro y por lo tanto a la que más le debería preocupar o debería estar más concienciada con esto, pues no, es que ni les sonaba el término, ¿no? Ni siquiera hablaban de la corriente del Golfo, que no es exactamente lo mismo, pero están relacionadas. O sea, no tenían ni idea del fenómeno este y del riesgo que tenemos un riesgo en Europa tremendo de que colapse la MOC y que, como ya sabéis vosotros, los que me habéis escuchado en otras ocasiones, bueno, pues esta corriente es la encargada de traer el agua caliente desde latitudes tropicales, desde el Golfo de México, de ahí la corriente del Golfo, y como luego un brazo viene hacia Europa, y que en corrientes superficiales y cálidas que llegando a las zonas del norte, entre Islandia y Groenlandia, pues se enfrían y profundizan, ¿no? Son corrientes que van además ganando en salinidad y en frío, ganando en salinidad porque se va evaporando el agua con los vientos, etcétera, etcétera, y cuando llega allí en una agua salada y fría, pues se hunde. Y ese es el motor de la corriente que luego viene por la corriente de profundidad que va en dirección contraria, va hacia el ecuador en este caso, ¿no? Y bueno, la cuestión es que esta AMOC es la encargada de que Europa tenga unas temperaturas que no son las que les corresponde por latitud, ¿no? Si miramos la latitud a la que está Madrid, Madrid está a la latitud de Nueva York, o sea, París está a la latitud pues no sé de qué ciudad, de de Canadá, pero vamos, ciudades que tienen unas nevadas inmensas. Bueno, en Madrid no nieva como en Nueva York ni por asomo, ¿no? O sea, imaginaos lo que son los inviernos en Nueva York y lo que son los inviernos aquí, ¿no? La cuestión es que si la MOC no funciona, en Europa estaríamos pues de los Pirineos para arriba prácticamente cubiertos de hielo, ¿no? O sea, que aquí estamos en una zona, digamos, más de transición y no veríamos, bueno, no veríamos tremendamente afectados, claro, evidentemente. Es una catástrofe, hablamos a nivel mundial, porque claro, este reparto nuevo, o sea, toda la energía que venía con esa corriente no viene aquí, va a otras zonas y eso desplaza todos los equilibrios que tenemos. Se supone además que eso afectaría tremendamente al Amazonas, por ejemplo. O sea, son en la corriente del Golfo y la corriente, el AMOC, el colapso del AMOC es uno de esos famosos puntos de inflexión que como los pasemos, pues entramos en otro estado que no sabemos exactamente cuál será, pero sí sabemos que algunas consecuencias que tendría serían esas. Un tiempo muchísimo más seco en Europa y muchísimo más frío y, bueno, pues que no se podría dar la vida como se está dando en gran parte del continente. Antonio Turiel, que me habéis oído hablar de él en muchas ocasiones, siempre comenta bueno, que él ya sabe inglés, o sea, él es de León, es catalano parlante perfectamente, pues lleva trabajando en Barcelona mucho tiempo, domina el inglés sin ningún problema, el francés también, y entonces dice, bueno, pues es que yo les digo que estoy estudiando alemán, y dice, ¿y por qué estás estudiando alemán? Dice, porque inglés ya sé, francés ya sé, y el alemán pues me vendrá bien para atender a los refugiados climáticos que vengan si la corriente colapsa. O sea, imaginaos de lo que estamos hablando, ¿no? Es algo tremendo. Y me llama muchísimo la atención, muchísimo, que gente que debería estar preocupadísima porque es esto, me revuelven las tripas que yo que les doy alguna asignatura con contenido científico de las dentro de psicología, de las que tienen un contenido más de ciencias naturales puras, eh, pues es que no hay, quiero decir, no hay nada en el temario ni nada que se aproxime que puedas hablar de estas cosas y creo que es tan más fundamental que lo que yo les doy, que sean conscientes para lo que es su vida, ¿no? Para lo que va a ser su vida en estos años, para entender qué es lo que está pasando y para prepararse y adaptarse a lo que viene, porque tenemos un futuro que no es nada halagüeño. O sea, desgraciadamente no es solamente el riesgo de que colapse la MOC, que aunque solamente sea un riesgo, como siempre
Dicen también los estudiosos en el campo, ¿no? El riesgo se debe evaluar en cuanto a... es una multiplicación entre la probabilidad de que ocurra y la magnitud de la catástrofe que provocará, ¿no? Entonces, la prevención de riesgos hace que si la magnitud de la catástrofe es prácticamente infinita, como ocurriría, es catastrófica al 100%, pues con que haya una mínima probabilidad deberíamos actuar en consecuencia. Pues por lo que digo, si la magnitud de la catástrofe es mínima, aunque tengas una probabilidad alta, pues tampoco pasa nada si no te preparas. Pero de la otra manera, ante una posible catástrofe como sería esta, que sería una catástrofe mundial, pero sobre todo en Europa sería completamente devastadora la corriente, el colapso de esta corriente, ¿no? Y me sorprende, como digo, que los alumnos más jóvenes, las alumnas de 20, de 30 años, pues muchos es que ni siquiera han oído hablar del tema, ¿no? Y entonces, si ellos que tienen una cierta preparación científica no están al tanto, imaginaos otra gran masa de la población que ni siquiera llega a esos niveles de conocimiento, ¿no? Me preocupa porque creo que es fundamental y porque creo que en muy poquito tiempo, en los próximos 10 años, la realidad va a cambiar mucho más de lo que suponemos y mucho más de lo que estamos pensando. Pero es que ya está cambiando a un ritmo vertiginoso, a un ritmo muy acelerado. Ya lo sabíamos, o sea, hace mucho tiempo que, que se está hablando pues como comenté en el anterior Café Conciencia, ¿no? Desde el estudio de los límites del crecimiento a principios de los años 70, el informe Meadows, que encargaron, que el Club de Roma encargó al MIT, al Tecnológico de Massachusetts. Pues desde entonces que dijeron que lo publicaron y que, bueno, al principio se los puso a caer de un burro, pero todo va confirmando que sus predicciones eran las correctas y además en algunos casos las predicciones que planteaban tienen una exactitud, ahora ya más de 50 años después, una exactitud escalofriante, ¿no? Como con los medios que tenían en aquel entonces, con los programas de ordenador que había, la capacidad de computación de los principio de los 70, pues dieron en el clavo y han dibujado perfectamente esos límites del crecimiento, que es lo que nos planteaban, que este planeta es un planeta finito y que lo estamos desbordando. O sea, hace mucho que todos tenemos información de que, pues, que en determinada fecha te dicen, ya en verano llegas a no sé qué fecha en verano, o en mayo, o en junio, o en julio, y te dicen, mira, ya hemos consumido todo lo que teníamos que consumir, ¿no? Todo lo que de aquí a fin de año es de más. O sea, sabemos que vivir como vivimos nosotros, los 8.000 millones de habitantes del planeta, no podemos, no hay base material que lo pueda sustentar sin sufrir un colapso planetario, ¿no? Esa es la cuestión. Y eso como vivimos nosotros, sin contar cómo viven los estadounidenses, que eso ya es para echar de comer aparte, ¿no? El gasto. Ante esto también hay que ser cuidadoso, puesto que realmente cuando decimos los estadounidenses consumen y viven a un tren, pues viven a un tren los que viven a un tren y otros malviven, porque hay un tercer mundo en el primer mundo, que es el que llamamos cuarto mundo, que en Estados Unidos es escalofriante, ¿no? No sé cómo o sea, en Europa no sería posible en la realidad que tienen en Estados Unidos, porque no admitiríamos, o sea, una primera potencia mundial con una riqueza que tiene exorbitante y sin embargo tiene los millones de pobres, ¿no? que tiene Estados Unidos en situaciones completamente desesperadas de marginación social y de riesgo social, ¿no? Ya viven en el abismo, ¿no? Sin contar con la crisis del fentanilo y cosas por el estilo. En fin, que quería comentaros esto porque, bueno, a raíz de esto, una de las noticias que quería comentaros y que quería ver con vosotros, he ido seleccionando algunas noticias que durante este mes han ido saliendo y que quería comentar con vosotros, pues ha salido una noticia hace 3 días, mirad, vamos a ponerla, voy a entrar en el bucle infinito, ya sabéis, cuando le dé aquí y en un momento estamos en la otra página. A ver, ahí, ya estamos.
Esta es. Mirad, salió, como veis, en La Vanguardia, hacen un fact-checking porque, mirad lo que comenta. Dice, imágenes por satélite y la nueva ruta comercial del Ártico evidencian el deshielo en los polos, a diferencia de lo que reivindican mensajes virales. O sea que no solamente es que la gente joven no tiene la conciencia o no es, es lo mismo, no es consciente de la situación tan crítica que tenemos, ¿no? Y de algunos elementos que deberían conocer, como el posible, el posible colapso de esta corriente que es la que nos hace mantener una temperatura habitable en gran parte de Europa, ¿no? Sino que encima se ven expuestos en esta época de fake news y de mensajes virales y de que cualquiera puede decir lo que le dé la gana y que tiene el mismo peso la palabra de un científico que lleva dejándose los cuernos y los codos estudiando años y años y años para llegar a entender algo, y alguien con 10 minutos de mirar vídeos en YouTube pues ya se cree que tiene tanta credibilidad como él, ¿no? Y sin embargo, y sin querer, pues a lo mejor no es que tenga la misma credibilidad, pero sí tiene tanta difusión o mucha más difusión en muchos casos que los científicos que, como digo, son aquellos que pueden hablar con conocimiento de causa y son auténticos expertos, ¿no? Dice, mirad, lo que nos comentan es qué se ha dicho, fijaos porque como es un fact-checking, en La Vanguardia ponen así, hacen una entradilla, dice, ¿qué se ha dicho? Se ha dicho que la temperatura de los océanos se enfría y que el hielo de los polos no se está deshaciendo, que en la Antártida, además, el hielo del océano se recupera contra todo pronóstico y se sitúa en récords históricos de superficie. Eso es lo que dicen que se está distribuyendo por redes. Dice que sabemos que, según observaciones satelitales, en 2025 la extensión combinada del hielo marino ártico y antártico están en el rango más bajo de los últimos años, que se han abierto nuevas rutas comerciales en el mar del Ártico, evidenciando que el deshielo permite navegar por ellos en barcos comerciales. Dice, circulan por las redes diversas publicaciones que aseguran que los océanos se están enfriando y que el hielo marino en los polos se recupera contra todo pronóstico. Estas publicaciones, que van acompañadas de un gráfico con datos del hielo antártico del 2022 al 2025 y acumulan decenas de miles de visitas, afirman que el hielo de la Antártida sigue recuperándose y que el océano se está enfriando después de unos años, no sé si me ha movido esto, después de unos años de calentamiento súbito que atribuyen a la erupción del volcán submarino Unga Tonga en 2022. Y entonces hacen el fact-checking y dicen, es falso. Rotundo, o sea, lo dicen rotundo, es falso. Según los últimos datos del Copernicus Marine Service, en 2025 la extensión combinada de hielo marino del Ártico y del Antártico se ha situado en el rango más bajo observado de los últimos años. O sea, no solamente es que no haya más hielo, sino que es que estamos en mínimos. Dice, por lo que se refiere a las temperaturas de los océanos, han aumentado globalmente una media de 0,4 grados centígrados desde 1993, una tendencia que se espera continúe también según Copernicus. Copernicus es la agencia europea que se dedica a investigar estas cosas. Y 0,4 grados aumento de grados en el mar, daos cuenta que la cantidad de agua que hay en el planeta es una barbaridad. Entonces, que aumente 0,4 grados es mucho aumentar. Y además ese aumento que se mantiene porque el agua tiene una capacidad calorífica mucho mayor que la Tierra, pues es muy preocupante, y es lo que los científicos nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo. La componente lenta del sistema es el mar. El mar se calienta más lento y se enfría más lento. Y eso es muy, muy peligroso, alterar la temperatura marina. Eso es lo que todos, y bueno, estamos viendo cuáles son los efectos, ya lo estamos viendo, es que lo estamos viviendo. Mercator Ocean International, MOI, el Centro Europeo de Análisis y Previsión Oceánica Global, que gestiona el servicio marino Copernicus, informa en su último boletín que durante los últimos 3 años la extensión mundial del hielo marino, sumando los datos del Ártico y la Antártida, ha mostrado un déficit neto de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados en comparación con el mismo periodo de décadas anteriores. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el aumento puntual de hielo marino en la Antártida no es una prueba válida para negar el calentamiento global. En declaraciones a Verificat, Marta Marcos, investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, IMEDEA, y colaboradora del Copernicus Ocean State Report, apunta que es normal que haya una variabilidad climática
si se consultan solo 2 años, pero la tendencia es muy clara. Y entre comillas, dice, hay datos por satélite desde los años 80, por lo que no es válido fijarse solo en 2 años. Es cuando observamos un periodo más largo de años que se puede ver el efecto del calentamiento global, señala Marcos, quien asegura que las observaciones han marcado mínimos históricos en los últimos años. Antártida y Ártico son geográficamente opuestos. Esto es interesante que seamos conscientes, ¿no? También dice, ¿por qué se encuentran en extremos opuestos del globo? Hasta ahí llegamos todos. Y también porque tienen disposiciones opuestas de tierra y mar. Mientras que la Antártida es un continente rodeado de océanos, eh, mm, 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 el Ártico es un océano rodeado de continentes. Esto es, dice, estas diferencias en la disposición de la tierra y del agua contribuyen a las diferencias en el clima, los patrones de circulación oceánica y atmosférica y el hielo marino de cada región polar. Pero en ambos casos, las observaciones por satélite evidencian una disminución de hielo marino en ambos polos. O sea, te están diciendo que aunque en uno de los dos polos vieses un aumento y en el otro hay una disminución, pues que habría que hacer un neto. Pero es que te están diciendo que ni siquiera es eso, que ambos extremos del planeta están deshelándose. Según los datos de MOI, en la extensión de hielo marino en la Antártida alcanzó su tercer valor más bajo en época invernal en septiembre de 2025. Época invernal del hemisferio sur, por lo tanto, el final de nuestro verano, allí el final de su invierno. Dice, los datos obtenidos por satélite permiten comparar los momentos en los que hay más hielo de todo el año, que es durante el invierno austral. Y este año, el pico fue de 13,31 millones de kilómetros cuadrados, un 8 menos respecto de la media del periodo de 1993 a 2010. Dice, en el otro extremo del planeta, en el Ártico, se han registrado 4 mínimos históricos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, según el último informe Copernicus Ocean State Report 9. Bueno, deberíamos decir 9, sí, sí lo estoy diciendo todo con pronunciación así, un poco inglés. La extensión del hielo marino en esta región está un 25% por debajo de la media del periodo de 1993-2010. Un 25%, una cuarta parte nada más y nada menos. Una evidencia de este hecho son las nuevas rutas comerciales que atraviesan el Ártico. Según los datos del Consejo Ártico, el número de barcos que han entrado en la zona ha aumentado un 37% entre 2013 y 2024. Este mes de octubre, el buque Istanbul Bridge inauguró la ruta China-Europa a través del Paso del Nordeste. Hasta ahora su uso había sido limitado debido a las condiciones extremas, pero como recoge el Arctic Portal, el cambio climático permite que los barcos puedan operar con mayor facilidad entre Europa y Asia, aunque no existe ningún acuerdo que establezca bases legales sobre el uso internacional de esta ruta, hasta ahora limitada a trayectos regionales. Con bandera de Liberia, es decir, una bandera de, ¿cómo lo llaman?, de conveniencia, se dice a aquellos países que tienen una legislación muy laxa para abanderar barcos, por así decir que esos barcos son de su flota naval, y que por lo tanto, bueno, pues sabemos que las banderas de conveniencia son un cajón en el que se permite que barcos que no cumplen condiciones de seguridad, que no cumplen condiciones ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, este barco, dice, con bandera de Liberia y más de 4.000 contenedores, 4.000 contenedores, o sea, imaginaros lo que es eso, ¿no? El Istanbul Bridge zarpó de Ningbo, China, el 23 de septiembre y llegó a su primer destino europeo, Felixstowe, Reino Unido, el 13 de octubre, en solo 20 días, un tiempo comparable o incluso inferior al tren de mercancías China-Europa, que tarda unos 25 días, según explica el gobierno chino. El barco, operado por Sea Legend Line, continuó con paradas en Alemania, Polonia y Países Bajos, y la compañía planea establecer viajes regulares en verano a lo largo de la ruta antes de 2026, o sea, ya mismo, o sea, ya estamos en ello. Dice, el envío de barcos portacontenedores a través del Ártico enciende todas las alarmas, denuncia en un comunicado Sean Pryor, asesora principal de la Clean Arctic Alliance, la agrupación de 24 organizaciones que trabajan para proteger el Ártico. Esta es otra de las grandes preocupaciones, y es que el Ártico es una zona que ha permanecido bastante con poca intervención humana, y el abrir rutas comerciales pues
hace que en una zona tan vulnerable del planeta, bueno, pues tenga una situación de riesgo muy grande de todo lo que pueda ocurrir, accidentes, imaginaos, pues vertidos, etcétera, etcétera. Dice, según el último informe Copernicus Ocean State Report 9, en 2023 y 2024 se han registrado temperaturas récord en los océanos globales, superando los récords anteriores de 2015 y 2016 en 0,25 grados. Hablábamos de que eso 0,4 era mucho, pues imaginaos 0,25 en el récord. Y no son datos puntuales que se deban al TON, al TON 2, el 2 erupción, pone, bueno, a la erupción de Longa Tonga, es que aquí han debido tener un error. No tiene ningún impacto en absoluto, erupciones ha habido siempre, se ven muy claras y muy pequeñas en la tendencia global de calentamiento, explica Marcos. Lo corrobora también un reciente estudio de la Universidad de California que muestra que la erupción del volcán submarino situado cerca de Tonga, en el Océano Pacífico Sur, en 2022, no solo no calentó el planeta, sino que en realidad redujo las temperaturas de manera temporal en el hemisferio sur. Mirad, este es un estudio, si pinchas aquí, vas al estudio que te dice, mira, lo traduce automáticamente ahora Google, que es muy listo, y como veis, dice la erupción de Lunga en enero de 2022 enfrió el hemisferio sur en 2022 y 2023, o sea, no solamente no es el causante del calentamiento, como veis, se publicó en marzo de este año, sino que la evidencia lo que cuenta es que, que el efecto fue enfriar, porque ya sabéis que estos... Eh, las erupciones volcánicas, depende de cómo sean, pueden provocar calentamiento o pueden provocar enfriamiento, pero en la mayoría de los casos los aerosoles, partículas que se quedan en suspensión en el aire, lo que hacen es evitar, o sea, tapar la llegada de luz solar, con lo cual lo que hacen es enfriar. Lo que consiguen es un enfriamiento neto. Eso es lo que nos está diciendo. Volvamos a donde estábamos. Esto es. El retroceso del hielo marino se debe claramente al calentamiento del agua, señala Marta Marcos. En el Ártico, la tasa de calentamiento media anual es más de 3 veces superior a la media mundial, fenómeno que se conoce como amplificación ártica. Es decir, ya sabemos desde hace tiempo que el Ártico se calienta más rápido que el resto del planeta. Esa es la cuestión. Y esto provoca que se pierda más hielo marino, ya que prácticamente todo el hielo del Ártico está en contacto con el agua. En la Antártida, en cambio, la mayoría del hielo es continental. O sea, es lo que estábamos diciendo. El Ártico es un océano y, por lo tanto, la mayoría del hielo que hay en el Ártico es un hielo marino, ¿vale? Y, sin embargo, en la Antártida es al revés, un hielo continental que, si se deshiela, va al mar, con lo cual aumentará el nivel, que eso es lo que nos viene a decir. Dice, el agua que se infiltra por debajo de las costas es más caliente y hace que el hielo de los glaciares costeros se desestabilice, se suelte y se derrita. Explica Marcos, que alerta de las consecuencias catastróficas de esta desestabilización de los glaciares. A diferencia del hielo marino, que cuando se deshace no provoca que aumente el nivel del mar, el hielo continental, que se encuentra mayoritariamente en la Antártida, puede mutar las costas de todo el mundo si se deshace. El hielo continental puede ser muy rápido en alcanzar si hay un retroceso de los glaciares costeros. O sea que si los glaciares de la costa, que al fin y al cabo están protegiendo la llegada del calor del agua a los glaciares más internos, pues dice que si hay un retroceso de estos glaciares, llegará más fácilmente y se derretirá. Dice, y entonces estaremos hablando de metros de subida del nivel del mar. Concluye Marcos. Esto es lo que nos cuentan en esta noticia como os digo, de La Vanguardia de hace 3 días, en el que nos comentan que está habiendo una ola de fake news, de nuevo, con el objetivo de sembrar la duda, de que no nos creamos nada, de que sin querer, bueno, pues todos tenemos una tendencia, al fin y al cabo, a vernos, bueno, vamos a volver a vernos, que si no, esto es. Aquí está. Pues eso, lo que os estaba diciendo, que es una que al fin y al cabo todos ante esta situación, ante este problema que no es, o sea, el ser humano está, como todos los animales, estamos hechos para responder a momentos y no a largo plazo, sino llevamos muy mal los daños
que son constantes, los daños tónicos, no los daños fásicos, no los daños en agudo, sino los daños a largo plazo, ¿no? Todo el mundo sabe bueno, pues si te fumas 3 cigarros y echas los pulmones por la boca, pues evidentemente dejas de fumar rápidamente. Pero si tardas 50 años en echar los pulmones por la boca, pues ya vemos, y aunque todos sabemos que al final acabaremos echando los pulmones por la boca, nos cuesta horrores dejar de fumar. O sea, el largo plazo lo llevamos mal. Y ese es el problema, los males crónicos. No estamos hechos para ellos, estamos para responder en agudo. Y claro, ante una situación que sabemos que además o sea, el CO2 que se ha emitido permanece unos años, hagamos lo que hagamos, el calentamiento seguirá durante un tiempo, es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que tenemos y el que no sabemos enfrentar porque la Tierra se está... Aunque se ha acelerado mucho el proceso de degradación, la velocidad a la que ocurre no es lo suficientemente rápida como para que respondamos ante una situación aguda. Sin embargo, respondemos perfectamente cuando la situación se agudiza puntualmente, como en la Dana de hace un año, como las inundaciones de hace 2 días que hemos tenido en Huelva y en Sevilla, ¿no? O sea, ahí respondemos rápido cuando hay un incendio, cuando respondemos en agudo, pero cuando es más paulatino no respondemos a menos que ocurra esa catástrofe. Y como digo, es demasiado lento, aunque se está acelerando a una velocidad tremenda, para que respondamos y sin embargo es demasiado rápido para que nos podamos adaptar. Es que esa es la paradoja en la que nos encontramos. Entonces, hoy quería también hacer un poquito una visión global de cómo estamos, ¿no? Y recomendaros a aquellos bueno, pues que no estáis tan al tanto del tema, pues comentaros cuáles son la gente a la que podemos tener como referentes y que nos podemos fiar de ellos, porque es que ese es otro de los grandes problemas, esta realidad que tenemos en que cualquiera coge una cámara y dice la gilipollez como estoy haciendo yo ahora mismo y tenemos todos una credibilidad de base prácticamente similar. Pues no es cuestión, no hay gente que está detrás de esta difusión de este tipo de bulos que no podemos ya pensar que sean ignorantes. O sea, ignorantes son los que recogen estos bulos y se agarran a ellos como un clavo ardiendo porque todos queremos tener una esperanza en que la cosa puede ir mejor y en que nuestra vida puede ser maravillosa, ¿no? Y feliz como ha sido y podemos disfrutar de todo. Y si te lo curras, esa es la idea que tenemos todos en la cabeza. Entonces estamos deseando que nos den un clavo al que agarrarnos, ¿no? Por eso de vez en cuando aparecen noticias en algunos medios un poco sensacionalistas en las que se encuentra una nueva fuente de energía que lo va a solucionar todo, se consigue capturar carbono sin ningún problema, es decir, empiezan a hablar de soluciones que de alguna manera nos generan un tecno-optimismo que también hemos aprendido a que hemos evolucionado, la tecnología ya no es la que teníamos, y hemos aprendido mucho y de alguna manera el tecnoactivismo es un riesgo muy grande el que tenemos ahora mismo, ¿no? Y aquellos que lo alimentan, que alimentan estas esperanzas que no tienen una base real sobre la que apoyarse, pues es porque están bien como están, son aquellos que están en la cima de nuestra sociedad, que les va de maravilla y sabiendo que al resto nos va a ir muy mal. O sea, esto da para lo que da. Hemos llegado, después de, como os digo, de más de 50 años de aquel estudio de los límites de crecimiento, sabemos que el planeta es un planeta finito y hemos superado con creces su capacidad de abastecernos sin generar un daño mayor al beneficio que obtenemos, ¿no? Entonces estamos ahora mismo en una policrisis real ambiental de recursos. O sea, y ahora os comentaré alguna conferencia que ha habido hace poco y que podéis mirar si queréis poneros al tanto de estos temas. Y una crisis climática impresionante, ¿no? Un caos climático. Siempre os he comentado que no deberíamos decir cambio climático porque lo que tenemos es un caos climático. No es que se pase de un clima a otro, no es que dejemos de tener un clima mediterráneo y pasemos a tener un clima tropical, sino que tenemos un clima completamente desestabilizado en el que cada vez va a haber fenómenos más extremos y más peligrosos. Esa es la realidad y cada vez va a haber menos zonas
del planeta que reúnan las condiciones idóneas para tener una vida como la que tenemos. O sea, especie humana habrá porque somos más de 8.000 millones, seguiremos estando en unos años, pero en estos 10 años que tenemos por delante, en una década las cosas van a cambiar mucho más de lo que creemos, porque estamos, o sea, es que ya estamos cambiando, no nos estamos dando cuenta, somos como el cuento ese de la rana que metes en una cacerola en agua fría y la vas calentando poco a poco y se cuece porque no se da cuenta, pues así estamos. Pero si nos paramos y miramos un poquito lo que tenemos, nos daremos cuenta de que la situación es realmente catastrófica. Y desde hace mucho tiempo los científicos, el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, pues nos lleva advirtiendo ya mucho tiempo, y en la vida ha habido el consenso científico que supone este panel de la ONU, ¿no? Porque los miles y miles y miles y cientos de miles realmente de científicos que colaboran en esos trabajos nos han dicho unánimemente que hay que cambiar el rumbo, que esto no da para más y que este modelo de desarrollo social nos lleva al desastre. Esa es la auténtica realidad. Y ante esto quería comentaros algunos datos más de aquí. Han salido, mirad en YouTube, hemos tenido este es Paul Beckwith, es uno de los referentes que os comento siempre, es un científico que bueno, está en Canadá y es un científico del clima que analiza y que hace una labor en YouTube muy, muy intensa además, y que comentando los papers, los artículos científicos que salen, explicándolos, y bueno, es un tipo peculiar, pero es rigurosamente, es un científico riguroso, y por lo tanto es una de las personas a las que podemos escuchar y hacer caso. Aquí, como veis en este vídeo que subió hace 2 semanas, de lo que habla es de la aceleración del calentamiento que está teniendo y de la aceleración del descenso del albedo. Os recomiendo que le echéis un vistazo, le ponéis los subtítulos perfectamente en castellano para que lo entendamos sin problemas. Y bueno, pues lo que nos habla es del efecto contrario al efecto invernadero, ¿no? El invernadero es lo que impide que salga el calor de la Tierra, y el albedo es el reflejo del calor que llega a la Tierra, pues que hacen las superficies, fundamentalmente las superficies heladas, las superficies más blancas, las superficies que más reflejan la luz, son aquellas superficies que provocan este efecto albedo, ¿no? Entonces, además de que estamos construyendo una manta, ¿no?, de CO2 en la atmósfera que impide que el calor que llega a la Tierra salga, también es que estamos reduciendo. Fijaos que estos efectos están relacionados, claro, ¿no? Cuanto más efecto invernadero se produce, más se derrite el hielo y ahí se reduce el efecto albedo, de manera que se retroalimentan, ¿no? Y lo que nos cuenta aquí Paul Beckwith es esto, es que se ha visto que este albedo se está acelerando. Entonces os voy a dar unos datos que pone aquí, que comenta. Dice: en las 2 últimas décadas el efecto, el derretimiento del hielo, que ha provocado un calentamiento similar, en la reducción del albedo en toda la Tierra ha provocado un calentamiento equivalente a 130, entre 130 y 140 partes por millón de CO2, que es la medida que tenemos. Tengamos en cuenta que estamos ahora mismo alrededor de las 423 partes por millón, me parecen, en la atmósfera. Entonces, el 130, 140, el equivalente a 130 partes por millón de esas total de 423 que tenemos ahora, pues fijaos, es a lo que equivaldría el descenso del hielo. O sea que realmente también eso explica todos esos dos ciclos que unos se van equilibrando con otros. Cuando se rompen, pues nos llevan a esas retroalimentaciones positivas que llevan al desastre. Una retroalimentación positiva típica es la bola de nieve, el efecto de bola de nieve, que vas cogiendo más nieve, cuanto más nieve cojas, más velocidad coges, cuanta más velocidad coges, más nieve, y así hasta que te lleve al desastre, ¿no? Si no tienes un bucle de retroalimentación negativa que corte esto, sabemos que la retroalimentación positiva en los sistemas geológicos y biológicos lleva al desastre, siempre lleva a la catástrofe. Se necesita un corte de eso. Fijaos que hace muchos años, ya que Konrad Lorenz, que digamos que es el padre
de la etología, ¿no? Conrad Loren recibió el Nobel en su momento y es es un investigador así que sale siempre por ahí andando y con los patos detrás porque descubrió la impronta y tal. Pues Conrad Loren escribió un libro que se llamaba, a ver si me acuerdo, se llamaba Los siete o los... Sí, no sé si decía los 7 o los 9, no me acuerdo, de pecados capitales de la sociedad occidental, ¿no? Hace muchos años que lo publicó y que uno de ellos, lo que decía es que el sistema que tenemos de desarrollo socioeconómico es un sistema de retroalimentación positiva. Y sabemos que la retroalimentación positiva lleva al desastre. Lleva al desastre y ponía ejemplos, por ejemplo, en unos faisanes que tenían una cola muy larga. Y esta cola tan larga de los faisanes, vamos, que cuanto más larga tuviesen los machos la cola, más ligaban, más conseguían atraer a las hembras y por lo tanto pasar sus genes a la siguiente generación y en cada generación pues iban teniendo los machos la cola un poco más larga. Lo que hablaban es que los depredadores naturales de los faisanes hacían de retroalimentación negativa porque el depredador cuando llegaba a tener una cola excesivamente larga para tener agilidad y para huir al ataque del depredador, pues el depredador se lo cargaba y eso hacía que no llegasen. Es decir, que de alguna manera se contenía. Los depredadores cogían este ciclo de retroalimentación negativa y cortaban ese desarrollo exagerado de la cola del faisán. Si quitabas al depredador de en medio, lo que ocurría es que en unos años toda la población de faisanes tenían la cola demasiado larga para que luego cuando se introdujese de nuevo un depredador, pues acabase con ellos fácilmente. O sea que era un ejemplo claro que nos llevaba al desastre. Es interesante, mirad el tema del efecto albedo porque estas cuestiones están empezando ya a verse, ¿no? Como esta aceleración, porque es que algo que nos preocupa mucho es que en los últimos años se ha producido una aceleración muy grande de este calentamiento y hay varios puntos que pueden estar incidiendo en ese calentamiento. Uno de ellos es, como dice Paul Beckwith aquí, la reducción del albedo. O sea, si no solamente es que no dejemos que salga la radiación que llega, sino que encima reflejamos menos, con lo cual también contribuye al calentamiento, ¿no? Otro, como nos comentan muchos y el principal en este caso es Peter Hansen. Fijaos, Peter Hansen hace... voy a ponerme otra vez aquí. Bueno, sí estoy aquí, estaba en escena. Fíjate, yo me he puesto a comentar lo de Paul Beckwith y no os he puesto el de las imágenes. Este era el que quería yo que vieseis aquí. Fijaos, a Paul Beckwith, que os estoy hablando de Paul Beckwith y no os lo había enseñado, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Por qué no estoy saliendo yo? Aquí, no sé por qué, no está saliendo esto. A ver. Ahora sí, este es Paul Beckwith, no sé por qué no me salía en imágenes, no había puesto bien, no había pinchado bien en el programa este. Bueno, pues este es Paul Beckwith y este es el artículo, como veis, vamos a leer el vídeo en el que hace dos semanas comentan unos artículos que estaban hablando de la aceleración del derretimiento del hielo y por lo tanto de la exacerbación, de la disminución rápida de este efecto albedo. Otra conferencia interesante para poneros al día sobre cuál es la situación real que tenemos es la que ha dado Antonio Turiel, el ínclito Antonio Turiel, que al que admiro tremendamente y al que me parece que se está dejando todo y que está pagando un coste a veces muy alto, ¿no? En esta conferencia, que se titula Conferencia de Antonio Turiel en la Escuela de Ingeniería en Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Que se publicó hace 3 días, pero es una conferencia que dio a primeros de este mes, el 6 de octubre. Y bueno, pues en ella, aparte de que nos cuenta, nos hace un repaso sobre los límites planetarios y los puntos de inflexión, también nos comenta, pues también habla, como él habla siempre, de la crisis de materiales, ¿no? Y la crisis energética a la que estamos ya viviendo y que simplemente por estar en el barrio pijo del mundo que es Europa, pues parece que con nosotros no va la cosa, pero sí va mucho más. Fijaos, he parado aquí el vídeo en esta gráfica que os mostré hace un tiempo, es esto que vemos aquí a la izquierda, a ver si lo pongo en grande. Ahí, como veis, esta gráfica
es la que nos está contando lo que decimos desbalance, aunque está mal dicho, que es una mala traducción del inglés de balance, ¿no? Desequilibrio energético. El desequilibrio energético lo que nos está mostrando es la cantidad de energía, de radiación que nos llega a la Tierra arriba, y abajo la cantidad de radiación que expulsamos de la Tierra, y que no expulsamos la misma que nos llega por el efecto invernadero. Eso es lo que nos está contando. Pero fijaos que aquí lo que vemos en esta gráfica, que ya comenté hace un par de Cafés Conciencia, esta es una gráfica tremenda, terrible, en la que se ve que a partir de 2014-2015 se ha producido una aceleración en una amplificación en ese desequilibrio de la energía que llega y la energía que se devuelve, ¿no? Deberían estar equilibrados para que la Tierra mantenga la temperatura, ¿no? Si recibimos más temperatura de la que devolvemos, esa temperatura queda en la Tierra y provoca el calentamiento. Es algo bastante intuitivo. Pues mirad, en 2004, que es el principio que viene aquí, el desbalance que había, el desequilibrio entre lo que llegaba y lo que se expulsaba era de 0,37 vatios por metro cuadrado. 0,37 vatios por metro cuadrado, podemos pensar que es poco, pero es que la superficie de la Tierra es tremenda, es inmensa, ¿no? Entonces hablaba aquí Antonio de que, bueno, pues que equivalía a 3 explosiones de Hiroshima por segundo o algo así en la Tierra, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, pero que tampoco tenemos muy claro. De otra forma, que nos situaba bastante bien, comenta que en el último periodo, el paso de la glaciación al periodo interglacial que estamos viviendo, se produjo por un desbalance, un desequilibrio en esa cantidad de energía que llega, y un calentamiento que llegó a aumentar la temperatura de la Tierra en 4 grados, y el desequilibrio que había entre la energía que nos llegaba del Sol y la energía que devolvíamos al espacio era de 0,25 vatios. O sea, fijaos que en 2004 ya teníamos un desequilibrio mayor del que produjo el fin de la glaciación. O sea, que es algo bastante importante, como podéis imaginar. Pero es que, fijaos, ahora mismo estamos en 1,37. O sea, de 0,37 se ha pasado a 1,37. Se ha multiplicado casi por 4. Esto es, y a partir, como veis, de 2014-2015 es cuando empieza a amplificarse, y se ha visto una aceleración muy grande en los últimos años. Esto que nos cuenta que nos cuenta aquí Antonio, y que el principal investigador que comentó esto, el primero que empezó a hablar de que quizá las previsiones que estábamos hablando, del calentamiento que estábamos estimando, no era el apropiado, los cambios con respecto a la era preindustrial son mayores de los que suponíamos y de los que plantea el IPCC, que siempre tiene un sesgo conservador y por lo tanto no alarmista. Bueno, pues este es Peter Hansen. Peter Hansen es un investigador de la NASA, ya retirado de la NASA, ya tiene sus años. Es una persona, bueno, pues es uno de los grandes concienciadores mundiales del problema del calentamiento, ¿no? Del problema del calentamiento global. Y Peter Hansen ya tiene unas comparecencias ante el Congreso de Estados Unidos a principios de los 80, en los que les planteaba esto, y les planteaba que el calentamiento es más grave de lo que estaban suponiendo, y que había mucha evidencia que decía que nos llevaba al desastre, y que la fuente principal de emisión de ese CO2 es la quema de combustibles fósiles, y que no hay duda, o sea, que no haya más mercaderes de la duda que nos hagan creer que va a haber una solución mágica, va a haber el calentamiento no es real, es un bulo, esto es porque ¿quién va a querer tener un futuro desastroso? O sea, es que no entiendo. ¿Qué empresa te va a pagar porque cuentes esto? Que no hay nadie que se vaya a forrar con este calentamiento, quitando a aquellos que viven de las catástrofes, ¿no? O sea, como decíamos, si al final a las empresas les va bien para reparar las catástrofes o lo que sea, pues sin querer tenderán incluso a promocionar esas catástrofes porque les va en ello la vida como empresa. Entonces debemos empezar a plantearnos que la situación es muy dramática y que tenemos 10 años para darle la vuelta a la tortilla, y aún así los pasaremos mal, pero que si no se la damos, el futuro es terrible, terrible. Mirad, voy a avanzar un poquito más en esto que teníamos, vamos a ponernos aquí en imágenes, porque es que en esta conferencia también un poquito más tarde vuelve a mostrar voy a ponerme a ver, aquí, mirad, vuelve a mostrar una gráfica de un estudio de Stefan Ransdorf, que ya mostré yo también en anteriores Café Conciencia, en la que hacen una predicción de cómo va a ir evolucionando ese calentamiento,
cuando se van a alcanzar y se van a superar determinados puntos que habíamos decidido, bueno, pues el grado y medio de calentamiento, como veis, los 2 grados globales, 2 grados y medio, 3 grados, etcétera, etcétera, cuando en función de los principales modelos informáticos, los principales modelos de predicción, ¿no? de esta evolución del clima, los de la NASA, los de la NOAA, que es una agencia de la NASA también, como veis varios. Ya lo comenté en un momento y como veis las predicciones son terribles, ¿no? El ERAS, que es el europeo, ya habla que en 2004 se alcanzaron el grado y medio de calentamiento global, ¿no? Que ya sabéis que se tiene que hacer con respecto a la media de los últimos 10, o hay algunos incluso que hablan de la media de los últimos 20 años, pero según el programa europeo en 2024 ya estamos. La media de todos es que se alcance en 2026, o sea que tampoco hay mucha diferencia. Pero fijaos que los 2 grados serían en 2037 y los 2 grados y medio en 2048. O sea, el 2 grados en 2037, que por cierto el programa europeo dice lo adelanta a 2034, 2 grados supone que en Madrid, por ejemplo, pues tengamos, no sean raros, en verano días de 50 grados. Eso está al límite de de la supervivencia humana, de lo que los humanos podemos soportar. Entonces esto es realmente catastrófico. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo delante y que creo que, por desgracia, no estamos sabiendo transmitir y la gente no es consciente de ello. Y porque también es que te genera mucha disonancia, ¿no? El decir, pues soy consciente de esto y sin embargo mañana tengo que seguir haciendo la vida exactamente igual como la llevaba haciendo. O sea, estamos metidos en una maldita rueda de hámster que nos lleva a meternos y a seguir avanzando, aunque sabemos que esta jaula que estamos empujando nos va a llevar al precipicio, ¿no? Esa es la idea. Bueno, voy a poneros vamos a mirar por lo menos, aunque ya he soltado mucha chapa, no sé por qué ya se me han ido 50 minutos, esto es increíble como rajo. Vamos a poner... Quiero mostraros algunas noticias de las que han salido en el último tiempo que no sé si tenemos la conciencia de que eso ocurre, ¿no? Todos hemos visto, mirad esta de la BBC, dice las imágenes de la devastación causada por la doble tormenta que dejó al menos 66 muertos y decenas de desaparecidos en México. Esto ha ocurrido ahora mismo, en este mismo mes de octubre, ¿no? Que ahora todos estamos viendo las inundaciones que ha habido en Huelva, las inundaciones que ha habido en Sevilla, las inundaciones que había habido hace un mes en Tarragona, en parte de la costa valenciana, en fin, que vemos que esto no es un año que venga, sino que es una realidad muy cotidiana. Todos hemos visto, o muchos hemos podido tener idea de ese mega huracán, Melissa, que acaba de arrasar Jamaica, ¿no? Y Cuba, y el oriente de Cuba, y que bueno, pues ahora estaremos viendo cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Pero pues fijaos que en México hace nada también hemos tenido esto, y no sé si somos conscientes. 66 muertos, dice, y decenas de desaparecidos. Como veis, dice, lluvias torrenciales que provocaron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones de México han dejado por lo menos 66 muertos y decenas de desaparecidos, ¿no? Desbordamiento de ríos, daño destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras, causó cortes de energía. 5 estados de México, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo fueron impactados. O sea, y ya te cuenta lo que hace la presidenta, veis aquí las imágenes que puede haber, pero bueno, estamos hartos ya de ver imágenes de este tipo y luego existe el otro problema, ¿no? Que cuantas más imágenes vemos, pues más nos desensibilizamos ante ellas, ya lo estamos viendo como una normalidad. Ante esto que os decía de Peter Hansen, que hablaba, que no he llegado a contároslo, que me voy por las ramas, que hablaba de este desequilibrio energético y de que en 2014 se había incrementado ese desequilibrio de manera que ahora mismo tenemos 1,37 vatios cuando en 2004 teníamos 0,37 vatios por metro cuadrado. Decía que el factor fundamental para ese cambio que se produjo en 2014-2015 fue la reducción de los aerosoles de la contaminación que provocaba la industria del mundo, que es China, ¿no? Que claro, nosotros hemos ido descarbonizando nuestra economía porque todos los procesos que emiten carbono, pues muchos de ellos los hemos externalizado, ¿no? Entre otras cosas, en todo el mundo, a China, que ha sido la gran fábrica del mundo. Pues en 2014-2015 China, que está haciendo grandes esfuerzos por desarrollarse, pero al mismo tiempo también es muy consciente de la situación y está también
también invirtiendo mucho en la captación de esas energías renovables, pues redujo muchísimo la polución. Y esa polución, esos aerosoles, tienen, como decíamos, el efecto que provocaba el Unga Tonga, el volcán. Y es que esos aerosoles tapan la luz que llega a la Tierra y de manera que producen un enfriamiento. Y de esto hablaba Peter Hansen hace unos años y prácticamente nadie le hacía caso. Y ahora todos están diciendo, oye, que Peter tenía razón, de nuevo, Peter tenía razón, y este descenso de aerosoles tiene una cara B. Y es que por un lado, a ver, es lógico y es humano que redujamos la polución, porque la polución es catastrófica, pero por otro lado tiene la contrapartida de que esa polución nos enfriaba y al quitar la polución pues se aumenta todavía el calentamiento. Para ser conscientes de lo que provoca la contaminación, mirad, ha salido un artículo también, aquí lo tengo en La Voz de Galicia, está en otros periódicos, dice: la contaminación durante el embarazo ralentiza la maduración del cerebro en recién nacidos. Aquí, como veis, bueno, nos muestran imágenes de resonancia magnética y nos cuenta, quiero compartirlo también porque es un estudio en el que participan de investigadores españoles, ¿no? Dice: un estudio pionero publicado en la revista Environment International concluye que la exposición a la contaminación atmosférica durante el embarazo se asocia con una maduración cerebral más lenta en los recién nacidos. Este trabajo, fruto de la colaboración del Hospital del Mar, del Instituto de la Salud Global de Barcelona y el CIBERESP, que es un instituto también de investigación dependiente del Instituto de Salud Carlos III, dice: es el primero en analizar el desarrollo cerebral en el primer mes de vida. Han hecho un estudio con 132 recién nacidos y habían monitorizado cuáles eran los niveles de PM250, ya sabéis, las partículas menores de 2,5 micras, que son estas que ya hemos hablado de ellas en algún caso, que a las que habían estado expuestas por la zona en la que viven y donde estaban gestando y estas cosas, las embarazadas. Y han visto una relación directamente proporcional. Podéis leer el artículo perfectamente. Como ya hemos hablado mucho, vamos a pasar rápidamente y simplemente os cuento esto, que lo que habían hecho era medir la mielinización. La mielina es una vaina que hacen los astrocitos, que son unas células que están en nuestro cerebro, de las famosas células de glía. O sea, yo siempre os comento, en clase suelo comentar que si el sistema nervioso es un hospital, las neuronas son los cirujanos, pero las células de glía, que son las células acompañantes y que coparticipan mucho en la actividad de estas neuronas, pues que son las que cumplen todas las otras funciones, ¿no? Son las que hacen de anestesistas, las que hacen de camilleros, las que hacen del PAS, del personal de administración y servicios, las que hacen de limpieza, las que hacen de seguridad, las que hacen de todo, son las células de glía, ¿no? Que para que al final el hospital funcione no sirve con que haya un cirujano muy bueno, sino que tiene que haber todo un equipo y que el trabajo de cada uno es fundamental para el correcto funcionamiento del hospital en total. Hola Fer, ¿qué tal? Aquí andamos. Y entonces lo que comentan en este estudio es que han hecho a 132 recién nacidos estas resonancias magnéticas y han visto que tenían menos mielinización aquellos que habían estado más expuestos durante el embarazo a las PM2,5, estas de 2,5 micras como mucho. La mielinización, como digo, es una vaina que hacen los astrocitos, que son un tipo de célula de glía, que en el axón, que es la parte por la que la neurona manda el impulso nervioso, pues lo aísla. Digamos que el axón, como conduce un impulso eléctrico, al fin y al cabo sería como un cable. El axón pelado, sin mielina, pues es un axón pelado. El axón con mielina es como un cable que está bien aislado, que no pierde energía en la transmisión, y la transmisión es mucho más eficaz y menos costosa energéticamente. Entonces, mira que de alguna manera esa mielinización es una medida de la maduración. Los cerebros, cuanto más maduran, más mielinizados están. Digamos que las neuronas nacen en unos puntos, tienen que migrar hasta colocarse donde tienen que estar. Una vez que llegan ahí, se empiezan a desarrollar y establecer contactos con las demás. Esos contactos se ponen en desarrollo en el ambiente y se decide cuáles deben permanecer y cuáles no. Y cuando ya has decidido que ese circuito es fundamental, entonces lo optimizas y lo mielinizas para que la transmisión nerviosa sea lo más eficaz. Esa es la clave
de la mielinización, de manera que según vamos avanzando en edad, vamos mielinizando. Hay algunas estructuras que no se mielinizan hasta muy avanzado, ¿no? Aquellas que están detrás de las estructuras cerebrales que son fundamentales para desarrollar el pensamiento complejo y para desarrollar el pensamiento abstracto, y estas cosas se mielinizan ya en edad adulta, y en algunos casos, bueno, pues que sepáis que según vas avanzando, la mielina es lo que antiguamente y de manera brusca se dice, se dividía entre sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia blanca es mielina, es que hay mielinizados, porque es que es de color blanco la mielina. Entonces, cuanto más va madurando el cerebro, más se va mielinizando. Esto hace que al mismo tiempo también es inverso, ¿no? Cuanto más mielinizado está el cerebro, menos plástico es. O sea, todo tiene su cara y su cruz, como vemos. Pero el caso es que lo que nos están comentando aquí es que esa polución, que algunos ya están hablando de generar aerosoles mediante geoingeniería y por lo tanto enfriar el planeta, porque si no el calentamiento va a seguir subiendo, pues tiene unos riesgos que como veis ya están empezando a investigar, que incluso en madres gestantes la placenta no hace bien de filtro suficiente y se ha visto una relación clara entre maduración cerebral lenta y exposición a estas partículas, con lo cual pues fijaos, no es que tenga no es que sea una buena solución llenar de mierda la atmósfera para enfriarnos, no, y ya estaremos viendo algunos que nos van a estar hablando de esto. Voy a poner otra noticia para seguir planteando este panorama general que tenemos, y mirad una noticia que ha aparecido también hace poco en Conversation, aunque las imágenes son antiguas. Esta es una noticia pública del 17 de octubre. Como veis, dice: los incendios disparan las emisiones de CO2, esto es de Conversation, dice, y empañan los logros de la descarbonización. Lo que nos está diciendo es que estos incendios que hemos vivido ahora nosotros este verano, los incendios, que ha habido unos estudios que han salido, como veis, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial. Si pincháis aquí también accedéis al informe, ¿no? Niveles de dióxido de carbono aumentaron en este caso en cantidad de récord hasta alcanzar nuevos máximos. Aquí me sale una advertencia de no sé qué. Nuevos máximos en 2024. Como veis, en 2024, bueno, pues los incendios, entre otras cosas, los que hubo en 2023 en Canadá, que nos dicen que esos incendios equivalían, o sea, a emisiones de CO2, quitando los 3 grandes emisores mundiales, el cuarto sería Canadá con esos incendios solamente, para que nos hagamos una idea. Y de alguna manera todos estos empeño en descarbonizar y los esfuerzos pues se rompen con los incendios que hemos estado teniendo. Y bueno, quería comentaros también ahora, para cambiando un poquito de tema, y vamos a seguir aquí, quería hacer un último, o recomendaros la lectura de 2 artículos que han salido. Mirad, uno aquí es en The Guardian, y es el diario el que lo publica aquí en España, que se titula "Estamos viviendo una era dorada de la estupidez", lo pregunta, ¿no? Y es una investigadora, Natalia Kosmina, del MIT, del famoso MIT en el que estamos hablando, una especialista en inteligencia artificial y que utiliza esto, y lo que habla es de esta facilitación de la vida que nos está haciendo la inteligencia artificial, y qué consecuencias puede tener, ¿no? Si nos está haciendo más tontos o no nos está haciendo más tontos. Es interesante echarle un vistazo, porque mirad lo que comenta aquí. Dice: a la propia Cosima le había sorprendido lo rápido que la gente había empezado a confiar en la IA generativa. Se dio cuenta de que sus compañeros de trabajo utilizaban ChatGPT en el trabajo, y había comprobado que las solicitudes que recibía de investigadores que esperaban unirse a su equipo parecían diferentes. Estos correos electrónicos eran más largos y formales, y a veces cuando entrevistaba a los candidatos por Zoom notaba que hacían pausas antes de responder y miraban hacia otro lado. O sea, como que consultaban con la IA qué es lo que le debo decir, y cuando le mandaban los correos ahora son más historiados, como mejor porque aprovechan y hacen la IA, ¿no? Dice: ¿hasta qué punto entendían las respuestas que le estaba dando en las entrevistas? Con otros colegas, Cosmina puso en marcha un experimento que utilizaba un electroencefalograma para monitorizar la actividad
actividad cerebral de las personas mientras escribían ensayos sin ayuda digital, con la ayuda de un buscador de internet o con ChatGPT. Es decir, hizo 3 grupos. Unos que escribían sin ayuda digital, otros con un buscador simple de internet, aquí cogiendo Google y mirando, y otros aprovechando el ChatGPT. Y descubrió que cuanta más ayuda externa tenían los participantes en el estudio, menor era su nivel de conectividad cerebral. En concreto, quienes usaban ChatGPT para escribir mostraban una actividad significativamente menor en las redes cerebrales asociadas al procesamiento cognitivo, la atención y la creatividad. Bueno, pues que ya está mirando aquí, fíjate que ya trabaja con esto, ¿no? Y no habla, o sea, si miráis bien, leed el artículo, porque es muy interesante, y lo que comenta no es una postura en contra de la de la IA, ¿no? Sino del buen uso de la IA. Porque además, como yo había pensado, ha habido 2 artículos que de alguna manera hacen referencia al impacto que está teniendo en nuestras vidas el uso de la IA. Por un lado está esta cara o esta cruz, como lo queramos ver, si la cara es positivo o la cruz es el positivo, ¿de acuerdo? Y otro que empuja para el otro lado, ¿no? Mirad, este es el otro artículo que en este caso está muy interesante. Dice: un nuevo mapa del cerebro de ratón hecho por IA muestra zonas nunca antes vistas y revoluciona la anatomía del cerebro. Fijaos que se ha publicado en Nature, mirad, en Nature Communication. Dice: por primera vez un modelo de inteligencia artificial ha logrado trazar el mapa más detallado del cerebro de un ratón, revelando más de 1.300 regiones y subregiones que hasta ahora permanecían ocultas. El logro, publicado en Nature Communication por investigadores de la Universidad de California de San Francisco y el Allen Institute, supone un salto histórico en la forma en que entendemos la organización del cerebro, no solo porque ofrece una visión más precisa y completa, sino porque lo han hecho sin depender del ojo humano, sino analizando directamente datos moleculares de millones de células. O sea, lo que han hecho aquí es a través de la inteligencia artificial, porque se generan miles y miles y miles de datos, estamos hablando de una precisión, de una cantidad de datos que sin la inteligencia artificial es imposible manejarlo. Como veis, el modelo se llama Cell Transformer, dice: aprende cómo se agrupan los distintos tipos de células, donde se ubican, generando automáticamente un mapa anatómico que supera la resolución de cualquier intento previo. Es decir, no se basa en imágenes. Hasta ahora veíamos las regiones pues a simple vista, ¿no? O sea, a simple vista o con microscopio, pero veíamos zonas que se diferenciaban unas de otras. Si yo veo que se está diferenciando, significa que veo algo diferente de forma. Daos cuenta que al final, la actividad que tengan nuestras neuronas depende de las proteínas que estén expresando. De manera que si yo veo algo distinto, veo una zona del cerebro con que la distingo de otra, pues sé que están expresando unas proteínas distintas unas y otras. Entonces esto es más fino todavía, porque no es solamente la apreciación visual con las tensiones que hagas esto, sino que es a partir de datos. Y mirad lo que nos comentan. Dicen: aprendió a ver el cerebro desde dentro, interpretando patrones de genes y tipos celulares para definir regiones sin ayuda humana. O sea, no es lo que veo, sino los datos que se autocartografió a través de sus propias moléculas. Eso es lo que nos están contando. De hecho, lo que coge, dice, este enfoque se apoya en la llamada transcriptómica espacial. El transcriptoma es, mirad, los genes, voy a ponerme de nuevo que nos veamos. Los genes, sabemos que es la molécula de ADN la que lleva la información que es la que componen nuestros genes, ¿no? Pues esa... Joder, Fer, hay que joderse, dice. Te leo aquí, hay que joderse, no sé cuándo, a qué te refieres. Pero en este caso, fíjate, el transcriptoma de lo que está hablando es que es la cantidad de genes que se están transcribiendo. Digamos que la información viene en ADN, es la información que llevan el núcleo de nuestras células, los cromosomas, están compuestos por ese ADN. El ADN se transcribe a ARN, ¿no? a otro ácido nucleico, ¿no? Al ARN en vez del ADN. Por eso se llama
llama transcripción, porque llevan la misma información, eso es, llevan la misma información, pero en otro medio, ¿no? La información no está en ADN, sino que está en ARN. Por eso se dice se transcribe. Yo en clase siempre les comento, digo, eso es para que lo entendamos, digo, cuando tú ves, se han transcrito los audios del comisario Villarejo. La información es la misma, pero en una estaba en modelo audio y en otra está en modelo escrito. Y por eso se dice se transcribe. Pues esta es la transcripción. Para que esas proteínas lleguen a expresarse, luego se traducen en proteínas esa información que lleva el transcrito en ARN de la información que había en ADN. Y entonces lo que se está aquí es cogiendo esos datos, millones y millones de datos de qué genes se están transcribiendo. Evidentemente, si en un núcleo celular, como por ejemplo te hablan del núcleo estriado, que en el núcleo estriado pues no es solamente es el núcleo estriado, sino que hay muchísimas subpoblaciones dentro del núcleo estriado que son unidades funcionales distintas, porque el transcriptoma lo que nos está diciendo es qué genes están funcionando. Daos cuenta que todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente la misma información genética, pero cada una expresa solamente la que tiene que expresar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí lo que estás mirando es eso, es qué genes están expresando. Y con una precisión hasta ahora nunca vista, de manera que han llegado a descubrir hasta 1.300 regiones cerebrales funcionales que no sabíamos que existían. Y bueno, pues es un nuevo avance, una nueva forma de verlo y una mayor precisión en el conocimiento de algo tan maravilloso y tan complejo como es nuestro sistema nervioso, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, ya hemos llegado a mucho, espero que os haya resultado interesante. Por cierto, esto de que si nos estamos volviendo idiotas, a veces tiene otra vuelta de tuerca, puede ser justo al revés. Es que me comentaba una amiga que ha presentado hace nada un TFG, el trabajo fin de grado, precisamente que esta que es una fiera, o sea, en las 14 últimas asignaturas que ha tenido, me parece que ha sacado 8 matrículas de honor y 6 sobresalientes, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues cuando defiende ante el tribunal su trabajo de TFG, pues el tribunal de repente le parece que está como demasiado bien escrito y como tú has utilizado aquí ChatGPT y dice que no he utilizado ChatGPT, joder, que no. Pero vamos, que esta chica en concreto, con escucharla 10 minutos, uno se da cuenta, porque es lo que decía la investigadora, ¿no? Esta que nos contaba en el artículo, que hasta qué punto se están enterando de lo que están diciendo y que no, cuando había hecho el estudio y les había hecho hacer un ensayo, además los que habían usado ChatGPT, una de las cosas que dice el artículo, que os recomiendo que os leáis, es que no eran capaces de contarle a la investigadora qué es lo que acababan de escribir cuando lo habían hecho con ChatGPT, ¿no? Cuando lo habían hecho ellos el ensayo, sí eran capaces, pero cuando lo habían utilizado con ChatGPT, no, y cuando habían utilizado el buscador de Google, menos. Bueno, de Google o algo similar, quiero decir, menos que cuando no lo han utilizado, pero bastante más que cuando utilizaban el ChatGPT. Entonces, con esta chica era justo lo contrario. Esta chica, con 10 minutos de escucharla, ya te das cuenta que es que habla así, que es así de asquerosita ella y de perfectita, y ya está. O sea que no es. Y en este caso, los estúpidos eran los del tribunal, que están suponiendo que estás haciendo trampas cuando no. Es uno de los riesgos que tenemos, ¿no? De este mundo de confusiones y de falsedades a través de inteligencia artificial. En fin. Espero, ya os digo, que nos vemos en diciembre, noviembre no, que voy a estar muy liado. En diciembre nos vemos el 26 de diciembre, si queréis, de nuevo aquí a las 6 de la tarde, el 26 de diciembre, para tomar otro café y hablar de ciencia y tomar conciencia. Hasta entonces, muchas gracias a ti, Fer, por estar ahí, y a todos los que me podáis ver. Hasta diciembre, si queréis vernos. Hasta entonces. A ti te veré antes, sí, eso es. Nos vemos antes.